El día de hoy vamos a hablar de una de las aplicaciones que tiene la derivada en la administración y la economía. Una de estas aplicaciones es en lo que se denomina construcción de tasas marginales. El término marginal es sinónimo de derivada, es decir, una tasa de cambio instantánea. Las tasas de cambio instantáneas suelen interpretarse como en cuánto crece o decrece la variable dependiente, en nuestro caso comúnmente la variable Y, cuando la variable X o variable independiente crece o decrece en una unidad. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del tema de incrementos y tasas, cuando nosotros determinábamos un incremento o variación en Y, nosotros lo que hacíamos era calcular el valor exacto del incremento, pues calculábamos cuánto se incrementaba Y con una cantidad adicional de X, y a esto le restábamos la cantidad de Y con un valor original de X. Adicionalmente, si ustedes recuerdan, cuando un incremento nos daba positivo, para nosotros esto significaba un aumento. Y cuando el resultado de una variación o incremento nos daba un resultado negativo, esto implicaba una disminución. Bien, bajo estos términos vamos a calcular las denominadas tasas marginales. Siempre que se habla de marginal, nosotros entenderemos que están refiriéndose a una derivada. En este primer ejemplo, nos piden determinar o calcular la función de ingreso marginal. ¿Qué implica esto? Que vamos a determinar la derivada de la función de ingreso. Obviamente, para poder determinar la derivada de la función de ingreso, necesitamos la función de ingreso, que en este ejemplo no nos las proporcionan, pero sí nos proporcionan la relación de demanda. Si ustedes recuerdan, nosotros para determinar ingreso multiplicamos a la relación de demanda o el precio por X o por la cantidad, y así determinamos el ingreso. Entonces vamos a determinar inicialmente la función de ingreso. A veces se refieren a la función de ingreso como ingreso total o a la función de costo como costo total. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces, tenemos aquí nuestra relación de demanda, la cual no está despejada para P. Vamos a inicialmente a despejar para P. Entonces la demanda va a ser igual a 20 menos 2x a la 1 media. Entonces, ahora que ya tengo despejada para P mi relación de demanda, puedo calcular la función de ingreso. Y para calcular mi función de ingreso,
voy a multiplicar mi relación o mi función de demanda por X. Sea el ingreso, el precio multiplicado por la cantidad. Bien, ahí tenemos o hemos determinado nuestra función de ingreso. Ahora vamos a calcular, a determinar nuestra función de ingreso marginal, que no es otra cosa que la derivada de la función de ingreso. La derivada de 20x es 20 y la derivada de 2x a la 3 medios. El 3 medios pasa a multiplicar a 2, 3 por 2, 6, 6 entre 2 es 3, entonces tendríamos 3x y a 3 medios le restaríamos una unidad, es decir, 3 medios menos 2 medios es un medio. Y esta es nuestra función de ingreso marginal, es decir, la derivada de la función de ingreso. Bien, en este siguiente ejercicio se nos dice que una compañía encuentra que su función de utilidad está dada por esta función cuando su producto está cotizado a un precio P lempiras la unidad. Se nos pide esto de P lempiras la unidad, básicamente lo que quiere decir es que la utilidad está en función del precio. Se nos pide determinar la utilidad marginal con respecto al precio a 3 diferentes niveles de precio. Es decir, vamos a encontrar la derivada de la función de utilidad proporcionada y luego la evaluaremos a estos diferentes niveles de precio. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es determinar la función de utilidad marginal, es decir, la derivada de la función de utilidad. Bien, esta función es un producto de funciones. Recuerden que hemos establecido como parte de nuestro procedimiento habitual, antes de derivar una función, tenemos que
establecer qué tipo de función es para así aplicar la regla correspondiente. Entonces, básicamente aquí tenemos un producto de funciones entre la función polinómica, que sería la variable independiente p, que multiplica a una función exponencial. Adicionalmente, aquí tenemos una constante multiplicando a este producto de funciones. Entonces, aplicando reglas de diferenciación, la constante solo la copiaríamos y la multiplicaríamos por la derivada de la función. Como la función es un producto de funciones, voy a aplicar la regla para derivar productos de funciones, la cual establece que vamos a copiar la primera función, en este caso p, y que la vamos a multiplicar por la derivada de la segunda. Como la segunda función es una función exponencial del tipo e a la u de x, ¿no? Donde este tipo de funciones tienen como derivada a la misma función exponencial multiplicada por la derivada de su argumento. Entonces, volvemos a copiar la función exponencial y multiplicamos por la derivada del argumento. Como el argumento es negativo 0.1p y p es la variable independiente, recordemos que la derivada de la variable independiente siempre es 1. Entonces tendríamos a negativo 0.1 por 1, negativo 0.1. Bien, continuando con la regla del producto, ahora a esto le vamos a sumar la derivada de la primera función, es decir, la derivada de p, que sabemos que la derivada de p es 1, y que solo para efectos ilustrativos vamos a colocar ese 1 ahí. Y esta derivada multiplicada por la segunda función, es decir, multiplicada por e a la menos 0.1 p. Una vez que hemos aplicado las reglas de diferenciación, el siguiente paso en nuestro procedimiento es simplificar o reducir la expresión. En este caso, tenemos a la función exponencial a ambos lados de la suma, es decir, es un factor en común. Entonces vamos a extraer como factor en común a e a la negativo 0.1p. Y aquí, dentro del paréntesis, a este lado de la suma nos quedaría p multiplicado por negativo 0.1, y esto es negativo 0.1p. Y del otro lado nos quedaría únicamente la unidad. Entonces en el paréntesis tendríamos negativo 0.1p más 1. Y esta es nuestra función de utilidad marginal. Ahora bien, como tenemos que encontrar la utilidad marginal con respecto al precio, a estos diferentes niveles de precio, entonces vamos a evaluar nuestra función de utilidad a esos diferentes niveles de precio.
Entonces, vamos a encontrar la utilidad marginal para cuando el precio es 5 lempiras. Entonces, eso solo implica que vamos a sustituir 5 en nuestra función de utilidad marginal. Entonces vamos a sustituir 5 en la variable P de la utilidad marginal. Sustituimos 5. Y si a E, es decir, a la función exponencial, la evaluamos a la negativo 0.5, esto nos daría como resultado 0.6065. 0.6065 multiplicado por 10 nos daría 6.0653. Y luego eso multiplicado por 0.5 sería, o dividido entre 2 si quiere. Sería 3.0327. Yo utilizo 4 cifras decimales. O ajusto a 4 cifras decimales. Entonces, la utilidad marginal, al producir la quinta unidad, sería de 3.0327. Es decir, que al producir la unidad número 5, la utilidad se incrementaría en 0.0327. Bien, y para cuando el precio es de 10 lempiras, entonces vamos a evaluar nuestra función de utilidad marginal con 10 lempiras. Bueno, y aquí hay algo que deberíamos de observar, que al multiplicar 10 por 0.1, eso nos daría como resultado negativo 1. Negativo 1 más 1 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Es decir, la utilidad marginal de producir la unidad número 10 es 0. Es decir, que al producir la unidad número 10, la utilidad no incrementa, pero tampoco disminuye. Esto es algo que debería de llamarnos la atención y analizarlo.
Vamos a calcular la utilidad marginal al precio de 15 lempiras. Es decir, vamos a sustituir 15 en nuestra función de utilidad marginal. Bien, entonces tenemos E a la negativo 0, no, a la negativo 1.5. Eso nos da 0.2231 multiplicado por 10 es 2.2313. Y aquí tenemos negativo 1.5 más 1 es negativo 0.5. Lo multiplicamos por 2.2313. Eso nos da negativo 1.1157. Es decir, la utilidad marginal de producir la unidad número 15 es negativo 1.1157. Es decir, que cuando producimos la unidad número 15, la utilidad disminuye en negativo 1.1157. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de incrementos y tasas, una variación positiva implicaba un incremento y una variación negativa implicaba una disminución. Pero lo interesante es qué pasa cuando tenemos una utilidad marginal igual a cero. Es decir, al producir la unidad número 10, no incrementa ni disminuye la utilidad. O sea, la variación es cero. Entonces, vamos a analizar esto un poco. Digamos que aquí esté 10. Por acá esté 5. Y que por acá esté 15. Entonces, lo que aparentemente sucede es que de aquí para acá la utilidad marginal va en incremento. Y aquí en 10 no incrementa ni disminuye, pero después sucede eso. Entonces, obviamente esto es un, un esquema bien empírico, solo para tener o para analizar qué es lo que sucede en 10. Entonces,
la función de utilidad parece ir creciendo cuando se produce la utilidad número 5 y decreciendo cuando se produce la unidad número 15. Pero al producir la unidad 10 no hay incremento ni disminución. Esto sucede porque en 10 la utilidad se maximiza. Y no estamos hablando de la utilidad marginal. Recuerde que esta es utilidad marginal. No, estamos hablando de la función de utilidad. La función de utilidad alcanzaría su punto máximo en 10. Entonces, si la función de utilidad marginal alcanza su punto máximo en 10, eso implica que antes de 10, la utilidad es creciente y después de 10 la utilidad es decreciente. Por eso la utilidad marginal es positiva al producir la unidad número 5, porque en ese intervalo la función es creciente y al producir la unidad número 15 es negativa, es decreciente, porque en ese intervalo la función de utilidad es decreciente. Entonces, podríamos concluir que cuando la utilidad marginal es cero, la utilidad total es máxima. Adicionalmente, podríamos decir que cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, la utilidad es máxima, puesto que si el ingreso marginal es igual al costo marginal, entonces la utilidad marginal sería cero, y cuando la utilidad marginal es cero, entonces la utilidad es máxima. Bien, veamos otro ejemplo. Para este ejemplo, nos dice que para una empresa la producción diaria P en el T-ésimo día de una corrida de producción está dada por esta función. O sea, esta es la función de producción diaria. Se nos pide obtener la tasa de cambio instantáneo de la producción con respecto al tiempo en el décimo día. Es decir, nos piden determinar la producción marginal al décimo día. Entonces, necesitamos, obviamente, primero determinar la función de producción marginal. Es decir, necesitamos determinar la derivada de la función de producción. Entonces vamos a derivar la función de producción. Entonces la producción marginal se obtiene derivando la función de producción. Mil es una constante, copiamos la constante, derivamos lo que está dentro del paréntesis, la derivada de 1 es 0, la derivada de la función exponencial, recuerde, copiamos la función exponencial y multiplicamos por la derivada de su argumento.
Entonces, negativo punto 2 por negativo E es 0.2 E a la menos 2T multiplicado por 1000. Esto es 200 E a la negativo 0.2T. Entonces, esta es nuestra función de producción marginal. Como se nos pide determinar la producción marginal al décimo día, es decir, la tasa de cambio instantánea al décimo día. Vamos a evaluar nuestra función de producción marginal con 10. E a la negativo 2 sería, es 0.1353. Entonces, la tasa de cambio instantáneo al décimo día es de 27.06. Es decir, esto es lo que se incrementaría la producción al décimo día. Y para tener un poco más claro el concepto de las tasas marginales o tasas instantáneas y la diferencia que hay entre una tasa de cambio promedio o entre un incremento, vamos a ver este siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo, se establece que un fabricante estima que cuando se producen X unidades de un artículo, el costo total va a estar dado por esta función de costo total en lempiras y que las X unidades se venderán cuando el precio sea 28 menos X lempiras por unidad. Entonces nos proporciona la función de costo y el precio o relación de demanda. Entonces, en el inciso A se nos pide utilizar la función de costo marginal para calcular
el costo de producir la unidad número 5. Es decir, este sería el costo instantáneo. Luego, se nos pide determinar cuál es el incremento en el costo cuando se produce un cambio en la producción, es decir, cuando se incrementa la producción de 4 a 5 unidades. Es decir, cuál es el costo real de producir la unidad número 5. Ahora bien, estos dos valores deberían de ser muy cercanos. Acuérdese usted que la derivada es una aproximación de la pendiente de una recta tangente, puesto que no podíamos determinar esa pendiente con un solo punto, ¿no? Entonces, de ahí surgió la definición de derivada, pero como una aproximación de la recta tangente. Entonces, vamos a calcular el costo marginal, es decir, el costo instantáneo de producir la unidad número 5. Entonces, vamos a calcular primero el costo marginal, que básicamente es determinar la derivada de la función de costo. El costo marginal va a ser la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de 4x, que es 4, y la derivada de 5, que es 0. Entonces, el costo marginal de producir la unidad número 5 implica sustituir 5 o evaluar 5 en la función de costo marginal. 2 por 5, 10, más 4, 14. Entonces, el costo marginal de producir la unidad número 5 es de 14 lempiras. Veamos cuál es la diferencia entre el costo marginal y el costo real. Ahora, ¿cómo determinamos el costo real? Cuando se incrementa la producción de 4 a 5 unidades. Entonces aquí vamos a determinar cuál es el incremento en el costo cuando las unidades incrementan de 4 a 5 unidades. Es decir, vamos a determinar el costo de 5 unidades y a este vamos a restarle el costo de 4 unidades. Entonces evaluamos nuestra función de costo primero con 5 unidades. Y luego a esto vamos a restarle la misma función de costo, pero evaluada
en 4 unidades. Entonces, 5 por 5, 25, más 4 por 5, 20, son 45, más 5 son 50. Costo de producir 5 unidades es de 50. Y el costo de producir 4 unidades, 4 al cuadrado es 16, más 4 por 4, que es 16, 16 y 16 es 32, más 5, 37. Entonces, el incremento en el costo o el costo real de producir la unidad número 5 es de 13 lempiras. Entonces, ustedes ven, son bastante aceptables o la aproximación de producir la unidad número 5 o el costo marginal de producir la unidad número 5 y el costo real de producir la unidad número 5.